Bienvenidos a su programa. Jesús es la respuesta. Reciba la palabra de Dios a través del pastor Humberto Vázquez. Al 7 dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles: así ha dicho el Señor: cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo el Señor responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. ¿Para qué tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos? Por tanto, id a la casa de Israel. Así ha dicho el Señor: conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones, para que cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo el Señor le responderé por mí mismo. Dijimos que hasta el 7, ¿verdad? Así es que hasta ahí vamos a dejarlo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos tu nombre y bendecimos tu palabra, Señor, el día de hoy que va a ser expuesta. A lo mejor es un poco dura, Señor, pero necesaria para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestro espíritu, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Bienvenido, hermanito Mario. Hay un invitado. Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre, varón? Mario también. Mira, tenemos dos Marios el día de hoy. Así es que Dios me los bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios, amén. Dice la palabra de Dios, lo que me llamó la atención de este pasaje en Ezequiel es que en 3 ocasiones, en el versículo 3, estamos en el capítulo 14, en el versículo 3 dice: hijo de hombre, estos hombres, dice, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. En el número 4, nuevamente dice: cualquiera hombre de la casa de Israel que hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y también en el versículo 7, por más o menos a mediados, también dice: han puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. En 7 versículos, en 3 ocasiones, repite la misma palabra. Han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido la maldad delante de su rostro, establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Quiere decir que estos hombres no estaban ignorantes de lo que estaban haciendo. Había maldad en sus corazones y dice, cuando dice que están poniendo el tropiezo delante de sus rostros,
Quiere decir que ellos de antemano ya saben a dónde les lleva la maldad. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta tomar, le pregunto, ¿se dará cuenta o no se dará cuenta que después de tomar al siguiente día va a traer una tremenda cruda? ¿Usted cree que ignora eso? ¿Verdad que no? Usted sabe de antemano que lo que está haciendo va a tener una consecuencia. Ahora, cuando les habla a tres tipos de personas. Empezando, dice que vinieron algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Está hablando Ezequiel. Dice, vinieron los ancianos, se sentaron delante de mí para que yo les diera palabra de Dios. Entonces, los primeros a los que les dice, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. A los primeros que les da este mensaje es a los ancianos del pueblo que habían venido delante del profeta para consultar a Dios. El siguiente se lo dice a quién, dice a cualquier hombre de la casa de Israel que hubiese, o sea, ahora primero está hablando con los líderes del pueblo, con los ancianos del pueblo, y les está diciendo estas palabras. Ahora no solamente se los está diciendo a los ancianos del pueblo, sino que ahora se lo está diciendo a todo el pueblo. Las mismas palabras. Dice, cualquier hombre que ha puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. La tercera vez que se lo dice que a los extranjeros, aquellos que no eran pueblo de Dios, pero se habían juntado, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Somos de México, la mayoría, ¿verdad? Pero nos vinimos a Estados Unidos. Entonces, ahora cuando el presidente da su discurso, se refiere al pueblo americano, pero también se refiere a los extranjeros. Aunque muchos de los extranjeros ya se hayan hecho ciudadanos americanos, no le hace, sigue siendo extranjero. Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Se habían unido al pueblo de Israel personas que no eran pueblo de Israel, pero ya estaban en medio del pueblo de Israel, ya estaban con las costumbres del pueblo de Israel. Entonces, para que nadie se quedara afuera, también a ellos dice en el número 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel, pero también aumenta ¿quién? Y de los extranjeros que moran en Israel. O sea, no había excusa que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubieran puesto nuevamente sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad. O sea, aquí agarró parejo. El mensaje era para todos, no se escapaba nadie. Quiere decir que si usted viene a la casa de Dios y está aquí, se considere cristiano o no se considere cristiano, este mensaje, como quiera que sea, le va a dar a usted también. ¿Entienden? Si aquí no nos vamos a escapar nadie. Ahora, cuando dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y luego dice, ¿acaso ha de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Estos hombres dice que son hijos de Dios, dice que pertenecen al pueblo de Dios, mas sin embargo vienen para consultarme, pero cuando vienen a consultarme, ¿de qué manera vienen? O sea, como diciendo Dios, conmigo no se juega. O sea, no creas que yo estoy obligado a ayudarte cuando tú no te acercas a mí. Viene la historia de un hombre
que llegó un pastor que llega con un barbero, ¿verdad? Todos la conocen y los que no la conocen, se los voy a platicar. Llega con el barbero a que le arregle la barba y que le corte el pelo. Entonces, cuando este cristiano, cuando este pastor le están cortando el pelo, él empieza a hablar de Dios con el que lo está trasquilando. Y el hombre le dice, nada, le dice, yo no creo que Dios exista. Y el pastor le dice, sí, porque usted no cree que Dios existe. Dice, porque si Dios existiera, no hubiera tanta maldad, no hubiera tanta muerte, no hubiera tanto niño abandonado, no hubiera hambre en el mundo. Dice, no, dice, entonces, si Dios es amor, como usted dice, pero existe toda la maldad, entonces yo no creo que Dios exista. Y el pastor se queda calladito. Cuando termina de cortarle el pelo, el pastor sale a la calle y como Dios es un Dios lindo, mire, cuando él sale a la calle viene pasando un diligente con todo barbón, todo greñudo, todo sucio. Indigente, gracias mi hermana. Entonces el pastor se para en la puerta y le dice al barbero, hey, yo no creo que los barberos existan. Y el hombre le dice, ¿cómo que no existen? Dice, si aquí estoy yo y te acabo de cortar el pelo, ¿cómo dices que no existo? Y le dice, pero si los barberos existieran, no hubiera hombres en la calle barbones y greñudos. Y el barbero le dice, de que los barberos existimos. Dice, lo que pasa es que esa gente no se acerca a mí para que yo les corte el pelo ni les arregle la barba. Entonces el hombre le dice, exactamente, ya entendiste el mensaje de que hay Dios, pero el hombre es el que no se acerca a Dios para ser transformado. Entonces Dios dice, como una persona que no es transformada, pero cuando tiene problemas, sí quiere venir a mí para que yo le solucione los problemas. Así no funciona. A mí no me vas a consultar de esa manera, pero primero empieza con los líderes que supuestamente son los que conocían la palabra de Dios. Y estos líderes que vienen en el capítulo 14 delante de Ezequiel, no es primera vez que venían a consultarlo. Y por eso Dios, esto es cuando se molesta, porque si nos vamos a Ezequiel 8, allí mismo en Ezequiel capítulo 8, dice, el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y ¿quiénes? Los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se puso sobre mí la mano del Señor. O sea, estos ancianos antes ya habían ido delante de Ezequiel para consultarle. Entonces, cuando dice que la mano de Dios viene sobre Ezequiel, y el Señor le dice, mira, te lo voy a poner bien fácil, Ezequiel. Estos ancianos que han venido a consultarme por parte tuya, déjame y te enseño quiénes son estos ancianos. Y dice que lo toma y lo llevan del espíritu, y dice que lo lleva al templo y le dice, miras esa pared que está allí. Y Ezequiel dice, sí, está muy bonita la pared, ¿verdad? Le dice, haz un hoyo a través de la pared. Entonces Ezequiel dice que hace un hoyo. Acuérdense, esto es una visión que está teniendo Ezequiel. Los ancianos están sentados delante de él y el Señor le dice, déjame te muestro quiénes son los que están sentados delante de ti. Entonces les da una visión, lo llevan al espíritu, y miren, ahí en el 8:5, porque esto es importante. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos al norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque acuérdese, la palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. O sea, me pregunto, si usted tiene su pareja, si usted está casado, y usted ve que su pareja anda de coquetona con alguien más, ¿qué haría usted? Iría y le diría, ay, te felicito, mi amor, qué bueno que andas de conquistador. Yo tenía una tía que le decía al marido, ve, conquista las del rancho para que sepan qué tipo de viejo tengo.
Pero en su mente normal, a cualquiera le daría celo, ¿verdad? Bueno, así como nosotros tenemos celo de alguien que queremos, así como dice la palabra de Dios, que Dios nos ama a nosotros con amor eterno, el Señor tiene celo de nosotros. Cuando se nos acerca el diablo y nosotros empezamos a coquetearle al diablito con el pecado, ¿qué cree que Dios siente? Dios siente celos. Dios se pone celoso. Entonces, lo primero que le muestra a Ezequiel, le dice: mira, estos ancianos vinieron a consultarme, pero déjame te enseño algo. Lo lleva al altar y dice que cerca del altar donde estaba la presencia de Dios había una imagen, pero esa imagen era una imagen de celos. Y no celos de esos enfermizos de tóxicos, como le ponen ahora, ¿verdad? Era un celo santo. ¿Se acuerda cuando Jesús entró al templo y dice que miró en el templo todos los que estaban negociando en la casa del Señor? ¿Qué cree que les dijo? Les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque está, imagínense que nosotros nos pusiéramos a vender tamales a la hora del servicio. ¿Qué pensaría usted? ¡Ay, qué ricos tamales! No. Entonces, por eso hicimos el comedor allá afuera. Pero, ¿sí me entienden lo que le estoy diciendo? O sea, el Señor siente celo de lo que sus hijos hagan. ¿Por qué? ¿Porque nos odia? No. Entonces, ¿por qué siente celo el Señor de nosotros? Porque nos ama. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces la palabra de Dios no es para condenar a nadie, sino todo lo contrario. Es para que reconozcamos que estamos mal, pero para que nos alineemos a la palabra de Dios. Entonces Él dice: vienen a consultarme, pero no vengan nomás cuando tienen problemas. Toda la semana hacen lo que les da la gana y el domingo vienen: ay, Señor, perdóname de todo mi pecado. Y Señor, dame esto y dame otro y dame lo otro. Y el Señor dice: estoy yo obligado a hacer eso por ellos. O sea, después de todo lo que hacen toda la semana, está bien que vengan a consultarme. Ahora, está hablando de los líderes de Israel. Ahí en el 8:10. Dice: entré pues y miré, y he aquí, ¿qué miró? Toda forma de reptiles, bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban varones, ¿de dónde? De la casa de Israel. De los ancianos. Los ancianos que estaban delante de Ezequiel consultando al Señor, la noche pasada se la habían pasando adorando ídolos. Esa descripción que da son nada más y nada menos que demonios. Al cabo dijeron: en lo oscurito el Señor no ve. Pero tengo una sorpresa, porque la palabra de Dios dice que Dios habita en la oscuridad. Pero miren, nosotros somos curiosos. Si yo le digo aquí: el Señor está aquí, usted no dice ni pío. Pero si lo meto a un cuarto oscuro y le cierro la puerta y le digo que el diablo está adentro, te aseguro que se le ponen los pelos chinitos. Porque somos más curiosos con la maldad que con la bondad. ¿Me entiende? Entonces, así estaban estos hombres. Venían a consultar a Dios, pero al mismo tiempo andaban consultando, andaban adorando a los demonios. Y dice acá donde estábamos leyendo, dice que estos tenían, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de ellos. O sea, ellos sabían que lo que estaban haciendo les iba a traer consecuencias, mas sin embargo, en esos momentos no les interesaba. Al cabo decía: voy a hacer la maldad, al cabo Dios no se da cuenta, al cabo después vengo acá, y ya iban a hacer su maldad, y luego venían y decían: ahora sí, profeta, dile al Señor qué nos quiere decir. Y el Señor dijo: ¿quieren saber lo que les quiero decir? Entonces, miren lo que dice. O sea,
los ancianos que estaban sentados delante de Ezequiel consultando al Señor, antes habían estado consultando a los demonios, consultando a los ídolos. Fíjese ahí en el 8:14. Bueno, desde el 13. Me dijo después, vuelve aún, verás abominaciones mayores que estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor. Estamos hablando del templo. Al norte. Y aquí, ¿qué? Mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. ¿Se da cuenta? Los ancianos, los responsables de la casa de Dios, habían estado adorando a demonios, sirviéndole a los demonios. Y no me quiero meter en detalles de cómo adoraban a los demonios, porque no crean que los adoraban levantando las manos, sino los adoraban con actos. Ya imagínense qué tipo de actos involucraban hasta animales. Entonces, habían hecho todo eso los ancianos. Las mujeres estaban endechando a Tamuz, estaban adorando a Tamuz. Bueno, y usted me pregunta, ¿y quién era Tamuz? Tamuz era el hijo de Baal, de Nimrod. Después le cuento la historia de todo eso, viene en la historia de Navidad, de lo que se celebra en Navidad. Un día damos un estudio de eso, para si se le antoja poner arbolito. Le voy a decir qué significa el arbolito antes de que lo ponga. ¿Me entienden? Entonces, estaban los ancianos en un lugar adorando a sus ídolos. Las mujeres estaban en otro lugar adorando a sus ídolos, porque el mensaje era para tres tipos de personas. Ahora, en el 16, primero estos estaban adorando a los demonios, las mujeres estaban adorando a Tamuz, pero también, fíjense en el 16, en el 8:16, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, esto está hablando de los del pueblo, sus espaldas vueltas al templo de Dios y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Fíjense qué curioso. Nos dicen, pásenle al frente, vamos a hincarnos delante de la presencia del Señor, y no queremos, pero que no nos digan que nos adoremos ante una imagen, porque somos capaces de doblar las 4 rodillas, aunque nomás tenemos. Es más fácil inclinarse hacia la maldad. Él decía, esta gente tiene su corazón en sus ídolos y así quieren venir a consultarme. ¿Qué responsabilidad tengo yo con ellos? Mas sin embargo, en el capítulo 8, Ezequiel ya le había advertido lo que ellos estaban haciendo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Por todas las cosas que estaban haciendo en el templo de Dios, dice que la presencia del Señor se fue del templo. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito en detalle. Si nosotros queremos una iglesia consagrada, si nosotros queremos una iglesia fuerte en el espíritu, tenemos que empezar por los que estamos aquí arriba, a limpiarnos de toda abominación que el enemigo nos quiera traer. Aquí no se trata de que venimos a consultar a Dios y venimos como nos da la gana, no. Aquí tenemos que entrar, dice la palabra de Dios, que entremos por sus puertas con acción de gracia y con alabanza. Pero no podemos venir después de estar pecando toda la noche, todo el día, y venir a la casa de Dios y venimos para arrepentirnos. ¡Qué bien! Porque eso es lo que la palabra de Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere, que vengamos ahora y estemos a cuentas con Él. ¿Por qué? Porque hay un celo del Señor que está viendo lo que estamos haciendo y Él no quiera que nos vayamos en pos del enemigo, que vayamos a andar coqueteando con Satanás, cuando Él está enamorado de nosotros con amor eterno. Él dice, yo quiero a mi pueblo, yo quiero a mi novia limpia y purificada, no la quiero manchada, no la quiero arrugada, la quiero sana para ahora y a presentármela. Entonces,
no podemos venir a consultar a Dios si no estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de ser. Pero ¿cómo somos nosotros? Mire, yo no sé si usted ha ido a un hospital, pero hay algo que me llama la atención de los hospitales. Que los hospitales tienen un área para los fumadores. ¿Y saben quiénes son los que están ahí fumando la mayoría? Los doctores y las enfermeras. Me llama la curiosidad, ¿cómo es posible que un doctor va y opera a un hombre de los pulmones podridos por tanto cigarro y sale afuera para calmar sus nervios y se fuma un cigarro? ¿No sería que el doctor dijera, estoy operando a alguien malo de los pulmones por fumar? Que dijera, no vuelvo a fumar. No a estar como el borrachito aquel que el doctor lo quería convencer de que ya no tomara vino y dijo, ¿cómo le hago con este? Para que sepa que lo que está haciendo es malo. Y dijo, ya sé, la próxima consulta que venga. Y el doctor manda a traer un pedazo de hígado y lo pone en un plato y le dice, mire amigo, le dice, le voy a enseñar lo que pasa, lo que le pasa al hígado con el vino. Y le echa el vino al hígado y el hígado se empieza a hacer chiquito. Y el hombre se asusta y dice, no vuelvo a comer hígado. O sea, en vez de mirar y corregirnos, eso es lo que para eso Dios nos pone la palabra, Amén. no para regañarnos. El evangelio no es malas noticias, el evangelio es buenas Sí, noticias. amén. Enseñarle que Dios nos cela, que el Dios está celoso de que andemos coqueteándole al diablo y quiere que seamos tiernos con él. Mire, ahorita que estábamos alabando, qué bonito que estábamos cantando, quiero estar en tu presencia, y la presencia de Dios se sentía. Mire, el templo, dice la palabra de Dios que cuando Salomón lo dedicó, la presencia de Dios llenó el templo, había una nube y todo, estaba bien bonito. Pero de repente, las maldades del mismo pueblo es lo que alejó la presencia de Dios de la casa de Dios. Así es que no diga, ay, es que el pastor no se consagra y el pastor no, y a lo mejor sí me falta, sí se lo voy a aceptar. Pero si usted viene todo pecaminoso, no quiera salir todo bendecido, a no ser que venga y se arrepienta. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí en el 8:17, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esas cosas livianas esas cosas livianas para la casa de Judá? Hacen las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pero fíjense qué es lo que dice. Que estaban haciendo las cosas y se les hacía como si no. Dice que lo tomaban como cosa liviana. O sea, mira, anoche fui y me puse tremenda parranda. Fui y me fumé una cajetilla de cigarro. Pero no importa. Mañana voy a la iglesia. Y Dios me va a bendecir. Dios tiene la obligación porque Él me ama. Y sí es cierto. Y sí nos bendice porque nos quiere dar una probadita. Imagínense. Gracias por habernos acompañado. Para necesidades de oración, contáctenos al 972-880-3340. Dios le bendiga.